Muchas gracias, presidenta. Señorías, la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto para 2021, que aumenta casi un 54%, hasta los 196.000 millones de euros. También acordó suspender las reglas fiscales para el año 20 y 21. Es decir, el Gobierno presenta más gasto, más déficit y más deuda. Mire, en 2018 le dejamos el presupuesto aprobado, las cuentas en orden, y usted incumplió el déficit, como hacía cuando era consejera, porque ahora como ministra ha tenido que intervenir las propias cuentas andaluzas que hizo cuando usted era consejera de Andalucía. En 2019, antes del coronavirus, también incumplió todos los objetivos de estabilidad. Es decir, ya se desviaron en época de bonanza porque gastaron sin control para tener que contentar a los socios que sostienen al Gobierno. En 2020 mintieron en las previsiones enviadas a Bruselas. El Gobierno de la mentira. Y para 2021, señora ministra, récord de déficit, deuda y gasto. Es decir, es que el nuevo cuadro macroeconómico empeora las previsiones de abril, con un aumento desbocado. Pero ustedes dicen que la recuperación ha comenzado. ¡Qué falta de rigor, señoría! Van tarde y mal, incumpliendo la Constitución por no presentar las cuentas a tiempo. Mire, es que no hay ninguna razón para el optimismo. Es que España lidera la caída del PIB, menos 21,5%, el doble de la OCDE. Es que destruimos el triple de empleo que Europa. Y para 2021 ustedes prevén una caída del PIB del 11,2%, aunque ayer el Fondo Monetario le hablaba ya del 12,8%. Y no se van a recuperar los niveles de PIB hasta el año 2024. Mire, señora ministra, España se está quedando atrás en la recuperación. Lo dicen tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE. Ayer el Fondo Monetario mejoró las previsiones para las grandes economías, excepto España. Es decir, somos la peor economía desarrollada. Somos el enfermo de Europa, también económicamente hablando. Y usted, la ministra de Hacienda, digo yo que alguna responsabilidad tendrá. Mire, en el último año 700.000 españoles se han ido al paro. Antes del coronavirus, es decir, en enero, ustedes destruyeron 244.000 empleos sin COVID, es decir, el PSOE en estado puro. Se han destruido más de 100.000 empresas. Señora ministra, no salimos más fuertes. Pero volvamos al cuadro macro. Mire, para el año 2021 ustedes estiman un déficit de 91.000 millones de euros y han incluido 27.000 millones de los fondos europeos. ¿Cómo van a cuadrar las cuentas? Los ingresos tributarios hasta agosto han caído un 16%. En el año 2021 se recuperará parcialmente. ¿Pero qué subida de impuestos están ustedes barajando que no se atreven ni a contarnos? Miedo nos da tanto ocultismo. Miren, a lo mejor en el Gobierno están pensando, bueno, ¿qué más da subir los impuestos, no? Si luego sus socios de Podemos no los pagan, como Echenique, Monedero, o si no, pues el uso de sociedades interpuestas para pagar menos impuestos. De eso saben mucho sus señorías socialistas que tuvieron que dimitir varios ministros. Mire, dicen que van a subir los impuestos a los ricos, pero es que no hay tanto rico para tanto déficit. Al final acabarán pagando más todo el mundo y nuestra clase media trabajadora ya no puede más, señora ministra. ¿Sabe usted lo que piensa la AIREF? Que hay riesgo de que no se cumpla el cuadro macroeconómico porque es excesivamente optimista y que debe de acompañarse de un plan de ajuste, como le hemos pedido desde el Partido Popular. Un plan de ajuste que cumpla con el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad, un plan de reequilibrio para la corrección del déficit. Señora ministra, no haga chapuzas, actúe con rigor. Sin un plan de reequilibrio no hay credibilidad en las cuentas públicas. No habrá inversores, no nos prestarán, no se generarán empleo, no habrá recaudación, se pondrá en riesgo el estado del bienestar. El viernes, sabe usted que le echaron un jarro de agua fría desde Bruselas. No habrá barra libre, como quería Pedro Sánchez. Y deja muy claro que el Gobierno tiene que presentar un plan de ajuste para la corrección de los desequilibrios. Pero mire, señora ministra, están hundiendo otra vez a España. Ayer el New York Times decía que la incompetencia de los políticos españoles puede ser tan mortal como el COVID-19. Mire, lo más grave es que ustedes antes cambiaban presos por presupuesto. Ahora están cambiando jueces para salvar al soldado Iglesias, aun poniendo en riesgo los fondos europeos. Pero mire, vamos a hablar de impuestos. ¿Por qué no copia de Alemania, de Francia, de Italia, que han hecho bajadas selectivas de impuestos? Ustedes quieren subir ahora el IVA, quieren poner el IVA a la sanidad privada y en la educación privada. Ya le digo que la sanidad privada está exenta de IVA en todos los países y la educación en casi todos. Pero al final es que son servicios a millones de personas que no son ricos, señora ministra. Son clase media. Es un golpe al derecho de elección. Se nota claramente la marca del sectarismo ideológico de su Gobierno con claros tintes comunistas.
¿Sabe cómo definen los médicos el IVA a la sanidad privada? Un impuesto a la enfermedad. Ahora, eso sí, si se ponen ustedes malitos, se van todos a la primada, se van todos a la primada. Y si es una suite, mejor que mejor. Además, no mientan, señora ministra, no digan que es que la AIREF se lo ha recomendado, que le pongan el IVA a la sanidad privada y a la educación. El AIREF lo que le ha dicho precisamente es que reconoce que costaría más a las arcas públicas de lo que se acabaría recaudando, porque las personas, al subir el coste, se irían a la pública, que ya está colapsada. Y luego están los nuevos impuestos que han aprobado ustedes. El impuesto digital, la tasa Google y el impuesto sobre transacciones financieras, que lo ha aprobado su Gobierno, desoyendo todos los trabajos realizados por la OCDE. Unilateralmente vamos a ser los primeros en aplicarlo en Europa de forma unilateral, con la pérdida de competitividad para nuestras empresas que esto va a significar y la fuga de capitales. Señorías, esto va a traer consecuencias negativas. Y si no, pregúntele al sector del aceite y del vino, que van a ser castigados duplicando los aranceles por parte de Estados Unidos por aplicar la tasa Google unilateralmente. Pero es que además, señorías, la propia AIREF le ha dicho que la sostenibilidad de las cuentas públicas no se puede abordar solo con más ingresos, que hay que recortar los gastos que no sean eficientes. Es decir, para entendernos, que antes de subir los impuestos, ajustense ustedes el cinturón, como están haciendo todos los españoles, que tenemos el Gobierno más caro de la historia, con mayor número de asesores. Porque eso sí, asesores sí, pero bajar el IVA al turismo no. Ustedes, como han hecho Alemania y Reino Unido, ustedes con los comunistas de Podemos han votado en contra de bajar el IVA al turismo. Así está la Costa del Sol, así están los destinos turísticos que están en un estado crítico. Pero vamos a hablar del déficit, señora ministra. Ustedes prevén un déficit histórico del 11,3% en 2020 y 7,7% en 2021. Mire, Zapatero es un angelito al lado vuestro. Es decir, un agujero de 213.000 millones de euros en 2 años. Esto siendo optimista, porque el Banco de España ya le ha dicho que seguramente el déficit será de 2 puntos más. Un déficit que se va a financiar con una deuda pública que está aumentando a un ritmo vertiginoso. Es decir, el Banco de España habla de que vamos a llegar al 128% del PIB, el doble de lo que se considera razonable por el Tratado de Maastricht, y que no bajará a un nivel aceptable hasta el año 2050. Esto es muy grave, señora ministra. Esto es muy peligroso. Es que Portugal, Irlanda, Grecia pidieron el rescate con una deuda pública menor. Es que usted está poniendo a España en una posición financiera muy vulnerable, hipotecando el futuro de este país. ¿Está usted orgullosa de estos datos, señora ministra? ¿Está usted orgullosa? Porque los excesos del presente serán los recortes del futuro y los hijos de nuestros hijos seguirán pagando su excesiva deuda. Van a volver a arruinar España, señora ministra. Son ustedes unos irresponsables. Y mire, la semana pasada también el presidente del Gobierno presentó el plan de recuperación, es decir, sin tener aún los recursos, ustedes a bombo y platillo, no tenemos ni los fondos aprobados ni concedidos. ¿Dónde está el rigor y la seriedad? No es que ustedes vendan la piel del oso antes de cazarlo, es que ustedes venden el oso, la osa y toda su descendencia. Y además mienten. Otra vez el Gobierno de la mentira, porque dicen ustedes que estos fondos tendrán una repercusión positiva de 2,5 puntos sobre el PIB. Señora ministra, y ha dicho el Banco de España que la repercusión será de un 0,2, de un 0,3%. Gobierno de la mentira, señora ministra. ¿Gastar más? Sí, pero sobre todo gastar bien, con inversiones productivas. Es decir, la barra libre no puede confundirse con despilfarros como fue el Plan E de Zapatero. Y además, señora ministra, tienen que crear un organismo donde esté la empresa privada, donde estén profesionales de reconocido prestigio, una agencia, como le hemos pedido nosotros, para ejecutar los fondos europeos. Mire, señora ministra, la prensa mundial empieza a ver a España como un Estado fallido. Los mercados internacionales dudan de la capacidad de España para gestionar los fondos europeos. Han perdido ustedes la poca credibilidad que tenían. Pero hablemos de empleo, porque el presidente del Gobierno ha dicho que va a crear 800.000 empleos en 3 años. Mire, esto nos recuerda, como ya le han dicho hoy, a la promesa de Felipe González, un político de raza, de izquierda, pero de raza, lo que ya no hay en su partido. Mire, abro comillas. Yo prometí en la primera legislatura 800.000 empleos y destruimos 800.000. Ya me callé para siempre porque los empleos los dan los empleadores y no el Estado. Don Felipe González Márquez. Señora ministra, el PSOE no sabe crear empleo, solo sabe destruirlo.
Y le voy a decir una cosa, yo espero que le traslade al presidente Sánchez esto que le estoy diciendo, porque a lo mejor piensa él que es que los 800.000 empleos los tiene que crear desde Moncloa. Es que Moncloa se ha convertido en una gran agencia de colocación. Ahora los compañeros del presidente que jugaban al baloncesto, los del instituto, los exministros como Beatriz Corredor, Pepiño Blanco, José Montilla, Miguel Sebastián. Es decir, puertas giratorias no. Lo siguiente, señora ministra, a ver si se va a creer el presidente del Gobierno que los 800.000 puestos que tiene que crear son de este tipo. Mire, sacan ustedes pecho de que van a crear 800.000 empleos con 140.000 millones de euros en 3 años. Para volver a los niveles del año 19. El Fondo Monetario le está diciendo que ni con fondos europeos van a crear empleo, cuando el Partido Popular creaba 600.000 empleos al año. Señoría, 600.000 empleos al año. Señora ministra, aunque usted forme parte del Gobierno de la mentira, haga un ejercicio de responsabilidad y diga aquí alguna verdad. ¿Va a volver a aplicar la receta socialista de más gasto, más déficit, más deuda que nos llevó a la ruina? El invito yo, pero pagas tú. ¿Qué subidas de impuestos nos esperan a los españoles? ¿Va usted a presentar el plan de ajuste? Es decir, miren, el show mediático de presentación del Fondo de Recuperación tocaron al piano el himno de la alegría, en un momento que es para llorar por las miles de muertos. Mire, al presidente del Gobierno le faltó acercarse y, como en la película de Casablanca, decirle: tócala otra vez, Sam. Mire, a mí me daría vergüenza, señora ministra, ser miembro de un Gobierno que no sabe ni contar a nuestros muertos, que ha mentido con el número de fallecidos, con los expertos, con los test, con las mascarillas, con los rebrotes, con los datos económicos, que han vuelto a mentir para cerrar Madrid con datos desfasados. Señora ministra, España se merece un Gobierno que diga la verdad, y ustedes están infectados por el virus de la mentira, un Gobierno de la mentira que está arruinando otra vez a España. Muchas gracias. Gracias, señora España. Muchas gracias, señora García. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Señora España, no ha defraudado subiéndose a esta tribuna. Ustedes, en los últimos tiempos, se han dado cuenta mis compañeros, suben a esta tribuna haciendo un popurrí, cada uno interpreta una melodía distinta, pero la canción es la misma. Un popurrí de descalificaciones, de insultos, de miradas negras sobre España, de falta de confianza en nuestro país, de intentar atraer, como siempre, ¿no?, las cuestiones que ustedes quieren hacer efecto llamada. Cuestiones que nada se parecen a la situación real de nuestro país y a los datos que manejan los organismos internacionales sobre nuestro país. Usted me preguntaba, señora España, si no me daba a mí vergüenza participar de este Gobierno. ¿No le da a usted vergüenza hacer la interpelación que ha hecho desde esta tribuna? ¿No le da a usted vergüenza estar insultando a los miembros del Gobierno, estar intentando ahuyentar la inversión de este país, no preocuparse por la realidad de los españoles y simplemente aprovechar la pandemia sanitaria y económica para provocar un desgaste a este Gobierno que se está dejando la piel, por salvar la vida de los ciudadanos? No. Yo creo que los ciudadanos están cansados de escuchar al Partido Popular, repiten lo mismo como un mantra, le dan diferente tonalidad dependiendo de la persona que sube a la tribuna, pero nada nuevo en el horizonte. Las mismas críticas, las mismas descalificaciones. Las mismas que hizo hace 3 meses su compañera en la Cámara Alta, la señora Elena Muñoz, que también me interpeló por la misma cuestión. Lo hizo
con las mismas palabras prácticamente de las que nos tienen acostumbrados. Por cierto, la he visto hoy un poco nerviosa, señora España, respecto a la presentación del techo de gasto, de los objetivos de déficit. No se preocupe, esta Cámara estará calificando, si no ha calificado ya, el debate sobre la información del techo de gasto y lo discutiremos la semana que viene. Pero están ustedes nerviosos. Quieren anticipar todo el debate de presupuestos porque están ustedes ahora sí seguros que este Gobierno va a sacar adelante los presupuestos. Y lo va a hacer con el resto de los grupos de la Cámara, porque no les vamos a permitir que continúen en la actitud obstruccionista. Eso es lo que les tiene nerviosos. Y yo, escuchándola, me preguntaba desde mi escaño, ¿de verdad, señora España, ustedes no han reparado en que este mundo vive una gran convulsión fruto de esta pandemia sanitaria que ha alterado de forma radical la situación económica del conjunto del planeta, las previsiones, el cuadro macroeconómico? Ustedes no se hacen eco de esto. Es como si, ya recuerdo lo que decían en tiempos de otros gobiernos socialistas, la culpa seguramente de esta pandemia pues la tendrá también el señor Sánchez. ¿No lo han dicho por ahora? Sí, ¿no? Alguno dice que sí, sí, es lógico. Si ustedes se van a apuntar a lo que cuanto peor mejor, ya se lo he dicho en más de una ocasión. Y cada vez ustedes siguen intentando trasladar anuncios agoreros, situaciones que no se corresponden con los datos de este país, con los análisis que hacen los organismos internacionales, revelando una absoluta falta de credibilidad y de confianza en las posibilidades de España. Habla usted de que el gasto público es un error. Usted me quiere decir a mí, señor, dice usted que no, pues ahora me lo explica en la tribuna. ¿Me quiere usted a mí decir, señora España, cuál de los decretos ley que se han aprobado con motivo de esta pandemia no lo comparte por el gasto del Partido Popular? Pero si ustedes cada vez que hemos traído un decreto ley han dicho que era poco, han dicho que era insuficiente. Por tanto, las medidas de gasto que ha aprobado este Gobierno, salvo que ustedes hayan votado algo contrario de lo que defienden públicamente, las comparten ustedes. Ustedes comparten los ERTE, ustedes comparten el ingreso mínimo vital, las prestaciones para los autónomos, la capacidad de que las comunidades autónomas reciban 16.000 millones de euros, que haya ayuda para los servicios sociales con 300 millones para la sanidad. ¿Alguna de esas medidas, señora España, puede usted subirse aquí y decirme que no la comparte? Porque las han votado. No estoy hablando con otra diputada que parece que interactúa desde otro lado. Estoy hablando con la señora España porque sería imposible, claro, hablar con toda su señoría, con su señoría a la vez, pero que no se preocupe, que la señora España sabe defenderse sola, no necesita ningún tipo de ayuda. Esas medidas han contado con el apoyo del Partido Popular y ahora dicen ustedes que es un despilfarro y que es un exceso de gasto. He querido entenderle, que ha dicho en esta tribuna. Y además replica en términos similares los argumentos que también utiliza desde esta tribuna la extrema derecha. Ustedes utilizan los mismos argumentos y esta mañana en la sesión de control yo creo que ha quedado meridianamente claro. Conforme ustedes más se acercan a la extrema derecha, conforme ustedes más temen perder votos por la extrema derecha, más se van convirtiendo ustedes en un partido irreconocible, señoría, en un partido que parece que no ha tenido nunca capacidad o competencias de Estado. Parece que no han gobernado, porque están permanentemente repitiendo los mantras que ustedes entienden que va a llegar a un determinado público, pero que les está alejando, señoría, les está alejando de los ciudadanos y, sobre todo, están propiciando que los ciudadanos se alejen de la política, que es lo más grave. Lo más grave no es que voten a uno u otro partido. Lo más grave es que los ciudadanos, con esos discursos, lleguen a la conclusión de que no merece la pena la política porque la política se está peleando mientras otros están intentando defender soluciones y poner cuestiones encima de la mesa. Eso es lo que me preocupa de su intervención y de todas las intervenciones que ha hecho usted aquí. Usted habla de que el crecimiento del gasto que experimenta el presupuesto, el techo de gasto, que yo le expliqué, debe ser que en ese momento le cogió distraída en la rueda de prensa. Yo expliqué, señoría, que en términos homogéneos el crecimiento del gasto era del 7,2, que si metíamos transferencia a la seguridad social por más de 18.000 millones, transferencia a las comunidades autónomas por 13.000 millones, se elevaba al 35%. ¿Está usted en contra de las transferencias a las comunidades autónomas? ¿Está usted en contra
de que se haga la transferencia a la Seguridad Social para compensarla por los gastos impropios? ¿No es lo que han votado en el Pacto de Toledo? Ahora también le cabe al discurso que no comparten esa medida que se ha planteado. ¿Están ustedes en contra de que se incorporen en el presupuesto 25.000 millones de euros, señorías, para impulsar la recuperación económica de este país? Porque esas son las razones que elevan el techo de gasto. Y usted, sin embargo, aquí ha venido a desprestigiar ese techo de gasto diciendo que es despilfarro. Creo que ha utilizado esa expresión, si no habrá sido prima hermana, porque el sentido de su intervención en su globalidad, que este Gobierno es un Gobierno que despilfarra el gasto público y que, además, pretende que la fiscalidad progresiva, justa, que este Gobierno defiende, se convierta en un infierno para el conjunto de los ciudadanos. Eso es, en definitiva, lo que usted ha dicho desde esta tribuna. ¿De verdad, señoría, todavía a estas alturas no han comprendido ustedes que Europa ha puesto a disposición de este país 140.000 millones de euros? ¿No entienden ustedes que mientras que siguen instalados en un discurso desfasado, austericida, que no responde a ningún parámetro de los que se están estudiando internacionalmente, ustedes continúan ahí mientras el conjunto de Europa vamos con el paso cambiado, según la apreciación de su señoría? Vamos intentando hacer estímulo económico, inyección del dinero público, gasto en sanidad, en educación que permita que la sanidad no se colapse, que permita que la educación posibilite que nuestros niños, que nuestras niñas puedan continuar el curso escolar sin ningún tipo de interferencia y, sin embargo, ustedes están instalados en el, como decía, cuanto peor mejor y que son caprichos, poco menos que del señor Sánchez, que se le ha ocurrido esta mañana que, ¿por qué no?, vamos a blindar la educación pública, la sanidad pública o, ¿por qué no?, vamos a darle capacidad a los ayuntamientos para que puedan utilizar sus remanentes. Eso ustedes le llaman gasto inútil, despilfarro o los adjetivos que usted haya expresado durante esta misma mañana. Y usted decía que ¿por qué no nos fijamos en la fiscalidad de nuestros países del entorno? ¿Vale? Vamos a fijarnos. Señora España, ¿sabe cuántos puntos nos diferencian en presión fiscal respecto a los países de nuestro entorno? 7 puntos. Según los últimos datos publicados, 7 puntos. Señora España, ¿le parece a usted lógico que un Gobierno progresista que pretende el blindaje de aquello que nos iguala a todos, por lo menos cuando nos ponemos enfermos y cuando tenemos a las generaciones futuras con capacidad para poder seguir progresando, ustedes de verdad piensan que todo eso no tiene que ser blindado en este momento que estamos en una situación tan catastrófica en relación con la pandemia? ¿Cuándo entonces piensan ustedes que el Estado tiene que intervenir? ¿O es que ustedes se han abonado al Estado mínimo que preconiza la ultraderecha, en donde cuanto menos se intervenga en provisión de servicios públicos mejor? Creo que sí, señora España. Creo que realmente ese es el modelo que ustedes están preconizando y que ustedes están señalando. Yo creo que ese cinismo político con el que ustedes intervienen desde esta tribuna tiene escasa credibilidad, señoría, entre los ciudadanos. Yo creo que, se lo digo sinceramente, que cuando se escucha esa misma música de forma tan repetida, la mayoría del público desconecta. No le interesa esto que hablamos, desconecta, porque no está conectado con sus problemas cotidianos. La gente quiere saber si efectivamente aquí todos a una, el Partido Popular, que ha tenido competencia en materia de gobierno, que gobierna en ayuntamientos, en comunidades autónomas, lo que la gente se pregunta, si van a abandonar ustedes la bronca y van ustedes a arrimar al hombro para que entre todos seamos capaces de sacar este país. Eso es lo que la gente se pregunta. Es fácil de responder, señora España, es fácil de responder, sí o no. ¿Van ustedes a apoyar un proyecto de presupuesto? ¿Se van a sentar a dialogar para hacer sus aportaciones legítimas desde su posición? ¿Se van a sentar a intentar mejorar las cuentas públicas? Yo, señoría, tengo que decirle que, evidentemente, este Gobierno va a seguir desarrollando su hoja de ruta, intentando invitar a todas las formaciones políticas a un momento inédito de España. Nos encontramos en una situación que no tiene precedentes en toda la democracia, ni tiene precedentes en términos sanitarios en este último siglo. Y lo que se pregunta y lo que nos preguntamos esta bancada, señoría, es si realmente el Partido Popular va a estar a la altura
de las circunstancias y de lo que este país necesita, o si van a seguir ustedes instalados en la bronca permanente, en el ruido que no le interesa a nadie, en la inutilidad de la oposición y, en definitiva, señorías, en la pataleta que ustedes llevan sufriendo desde que este Gobierno se constituyó y, le digo más, desde que el Partido Socialista por 2 veces ganó las elecciones. ¿Ustedes van a seguir instalados en esa pataleta? Pues pabilen, señorías. Nos quedan 4 años y en esos 4 años este país nos espera porque tenemos muchas cosas por delante. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Muchas gracias, señora García. Tiene la palabra la señora España Reina. Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, cuando se suba aquí, diga algo, diga alguna verdad, por lo menos. Mire, vergüenza no, vergüenza a mí no, vergüenza a ustedes que van a volver a arruinar España. Y mire, yo no insulto. ¿Usted es que no lee la prensa? ¿Usted es que no ha visto lo que dice el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, que somos la peor economía del mundo? ¿Eso es una pataleta mía? Hombre, señora ministra, gastar más, le he dicho textualmente, gastar más, sí, con inversiones productivas y sin el despilfarro del Plan E de Zapatero. Y que usted esté pensando en votos con 59.000 muertos por la COVID-19, tiene tela, señora ministra. Porque no ha dicho nada, ¿Qué impuestos va a subir? No ha hablado ni del PIB, que se desploma, ni del déficit, que es histórico, ni de la deuda abultada. Señora ministra, es verdad que la pandemia es mundial, pero es que los peores datos económicos y sanitarios son en España, porque tenemos los peores gobernantes, usted y su gobierno de la mentira. Mire, señora ministra, no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno. Vamos a defender la independencia de los jueces. Sánchez insiste en que no pactará con los independentistas, pero si es que hasta Rubalcaba, que en paz descanse, le hablaba del Gobierno Frankenstein. Señora ministra, que hay que salvar vidas, pero también hay que salvar después empresas y salvar empleo. Mire, señora ministra, con sus recetas socialistas y comunistas volveremos a las colas del hambre y del paro. No salimos más fuertes, señora ministra. Es que así no salimos. Mire, Iberdrola plantea reducir plantilla en 1.450 personas. Indra comunica despidos. Alcoa anuncia el despido de 524 personas. No salimos más fuertes, señora ministra, porque es que hay miles de españoles que todavía no han cobrado el ERTE, casi 1 millón de autónomos en la cuerda floja, el ingreso mínimo vital es un caos, las empleadas de hogar no han comprado las ayudas. No salimos más fuertes, señora ministra, que hay 6 millones entre parados, autónomos y ERTE, que eran nuestra clase media trabajadora y que ahora están en una situación precaria, dependiendo de un subsidio que tampoco le lleva a tiempo por el colapso administrativo. Asuma su responsabilidad, señora ministra. No salimos más fuertes. Y decía usted respecto de los remanentes de los ayuntamientos. No tengo otra solución, no se me ocurre otra fórmula. Otra mentira, Gobierno de la mentira. Ahora ya se pueden gastar los remanentes. Se lo dijimos en la comparecencia de agosto. Utilice la flexibilidad que le está permitiendo Europa para trasladar a las corporaciones locales y utilice la Ley Orgánica de Estabilidad. Pero, señora ministra, no sean trileros. ¿Cuándo van a crear el fondo de 5.000 millones de euros que ha aprobado la FEM por unanimidad para los ayuntamientos y el fondo de 1.000 millones de euros para el déficit del transporte? ¿Qué va a pasar usted a la historia, señora ministra, como la que chantajeó a los ayuntamientos, que quiso apropiarse de los remanentes para maquillar su déficit excesivo y que sufrió una derrota histórica por el municipalismo? Mire, señora ministra, se preguntan las comunidades autónomas cuándo le va a devolver los 2.500 millones del IVA de las comunidades autónomas y los 700 millones de euros del IVA a los ayuntamientos y los 1.366 millones de euros de formación a las comunidades autónomas. Es que parece que le ha gustado a usted eso de que los hijos tengan que financiar a los padres. Claro que escuchando a la señora Calvo cuando dice que el dinero público no es de nadie, pero bueno, escuchándola a usted también, que dice que lo que le une con Esquerra, con PNV y con Bildu es el amor a España, pues la verdad, no sé quién le va a creer, señora ministra, qué poca credibilidad. Mire, le voy a decir algo. Siempre dicen que la ley de estabilidad es del Gobierno del Partido Popular. La ley de estabilidad es como la consecuencia de la modificación del artículo 135 que ustedes tuvieron que hacer de la Constitución y que Pedro Sánchez votó a favor. Pero mire, bienvenida a la estabilidad.
esa que no cumple ahora y que tampoco cumplía cuando usted era consejera en Andalucía, consejera del Gobierno de los ERE, que también estuvo usted allí, en el Gobierno de los ERE, aquel que se gastaba el dinero de los parados en prostíbulos. Por cierto, que todavía la recuerdan en Andalucía, 8.000 familias al año tenían que renunciar a su herencia, a ese pisito que le habían dejado sus padres con el sudor de su frente. 8.000 renuncias de herencia al año hasta que llegó Juanma Moreno y eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto a la muerte, señora ministra. Porque, mire, le voy a decir algo. La mayor desigualdad es no tener empleo y de eso saben ustedes bastante. Solo le voy a decir algo. Plagia al Partido Popular, 600.000 empleos al año, ADN del Partido Popular. Yo me imagino que la que está nerviosa es usted, porque no es fácil hacer un presupuesto, que le haga un presupuesto a un partido que está imputado como Podemos, que está amedrantando a los jueces. No es fácil, no es fácil. Tiene que estar usted nerviosa porque, claro, un Gobierno con 3 ministros de los ERE, con un secretario de Estado de Turismo imputado, con un vicepresidente que estaría imputado si no fuera aforado, pero está aforado, que tanto criticaba, pero que ahora, como es casta, señora ministra, le debía decir algo, le tiendo la mano. Mire, si usted ejerce de ministra de Hacienda, si es responsable, si presenta el plan de ajuste, si gasta con eficacia, reduce la deuda a medio plazo, da credibilidad a los mercados, no sube los impuestos, si usted crea empleo, nosotros la apoyaremos y la aplaudiremos. Pero, señora ministra, la bancada del Partido Popular, el partido que ha sacado a España 2 veces de la crisis, si no es así, nosotros seguiremos denunciando sus mentiras, su falta de rigor y sus irresponsabilidades, porque esto es muy grave, señora ministra, y de vez en cuando me podía mirar. Esto es muy grave. España está en la UCI y ustedes siguen con el virus de la mentira, destrozando la economía, destrozando la independencia del Poder Judicial o lo que haga falta con tal de estar en el poder a toda costa. Muchas gracias. Gracias, señora España. Muchísimas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora España, escuchándola, lo único que se me ocurría pensar es menos mal que estamos. Menos mal que estamos. Sí, ríase, da miedo. Sí, ríase de forma histriónica. Da miedo escucharles a ustedes en esta tribuna cómo en un momento para este país crítico, en el que necesitamos todas las manos para poder salir lo antes posible y para que nadie se quede atrás. Señora España, no queremos las recetas del Partido Popular, ya las conocemos. Los incrementos de desigualdad más importantes que ha habido en democracia han sido a raíz de las recetas ultraliberales, neoliberales, austericidas, ideológicas que practicó el Partido Popular para salir de la anterior crisis, donde los que más tenían, más tuvieron y los que menos tenían se quedaron en la estacada, señora España. Y creo que el aprendizaje que hemos sacado todos de ese periodo es un aprendizaje que hasta Europa ha tomado nota de lo que ocurrió entonces. El Partido Popular no. El Partido Popular sigue a lo suyo. El Partido Popular a disparar a discreción, da igual de lo que se hable, un mantra de desplegable de insultos que ustedes lanzan cada vez que hablan, cada uno de mis compañeros o de mis compañeras, en donde nos acusan permanentemente de mentir, donde nos acusan permanentemente de insultar, nos acusan a nosotros de falsear la realidad. ¿Pero qué está haciendo el Partido Popular, señora España? ¿Dónde están ustedes? ¿En qué situación se encuentran en este momento? Es preocupante que el principal partido de la oposición,
como ocurre en el resto de Europa, como ocurre en todos los países democráticos, en vez de ponerse detrás del Gobierno para intentar todos a una sacar a este país de la situación sanitaria en la que se encuentran, sin utilizar fines partidistas, sin intentar hacer frentismo, incluso con la salud de los ciudadanos. Señora España, que ahora se pone a hablar con su compañera. Por tanto, ahora ya no le interesa lo que le estoy diciendo. Si en vez de estar ustedes dedicados a esa tarea, mínimamente tuvieran lealtad con los ciudadanos, mínimamente tuvieran lealtad con su pasado, que ha hecho o que hizo. Silencio, por favor. Pudiera avanzar, aunque en una dirección que yo no comparto, pero puedo entender que ustedes tendrían que disponer de mejores herramientas porque han sido un partido de gobierno y los tenemos, señoría, señora España, después de escucharla usted hoy aquí, tirada al monte. Ustedes no distinguen. A usted le da igual coger a un ministro, empezar a decir mentiras sobre el pasado del ministro, empezar a trasladar falsedades. Sí, no sé lo que, como usted entenderá, desde aquí no leo, porque soy ya muy mayor y desde aquí no leo. Y, por tanto, no sé lo que me está enseñando, señora España, pero no estamos en momento, estoy hablando yo y me gustaría que me respetara, porque yo, a pesar de las barbaridades que usted ha dicho en la tribuna, yo la he respetado. Pero ¿sabe lo que pasa? Que aquí lo único que les importa. Señor Postigo, por favor, guarde silencio. Se lo agradezco, señora presidenta, porque creo que todos presumimos de educación, pero debe ser que la educación pública aporta, desde luego, mayores recursos a las personas que allí hemos cursado nuestros estudios. Termino, señoría. Termino exhortándole. No a usted, al conjunto de su formación política. Este país no puede seguir estando ante un partido, el principal de la oposición, permanentemente disparando a todas las iniciativas que el Gobierno promueve, que promueve la sociedad civil o que promueve cualquiera que quiera arrimar el hombro en este momento. Creo que se lo tienen que pensar, señoría. Simplemente le están ustedes haciendo el trabajo a la ultraderecha. Con esa actitud, ¿sabe lo que fomentan entre los ciudadanos? No crean que consiguen ni siquiera interés partidista o interés político, que es lo que están permanentemente en la calculadora de votos, acercándose a Vox. Lo único que ustedes hacen es parecerse a ellos, pero sin tener el original. Señoría, no se puede competir en insultos, no se puede competir en descalificación, no se puede competir en las barbaridades que dice la formación política de ultraderecha. Ustedes sigan intentándolo. Lo que nos van a traer es más ruina en este país. ¿Sabe de qué mano? No de la situación económica, no de la situación social. Van a traer la ruina en este país haciendo que los ciudadanos se desapeguen de la política porque no les interesa para nada los debates que se pueden producir en esta Cámara después de escuchar su intervención. Gracias, presidenta. Gracias. Muchas gracias. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las medidas que piensa adoptar